la copia del acuerdo entre el estado de Texas y Migración para garantizar que se mantienen las deportaciones, a pesar de lo que dijo Joe Biden. Este es el acuerdo entre un estado y el gobierno de Donald Trump para que Joe Biden no pueda cambiar a favor de los migrantes el proceso de deportaciones. Este acuerdo se firmó el último día del año, en los últimos días del año de diciembre del 2020, cuando ya se sabía que había perdido la elección el presidente Donald Trump y que llegaría el vicepresidente Biden como presidente electo a tomar posesión el 20 de enero. Y fingiendo que no habían perdido y que iban a ir a las cortes y que iban a evitar la toma de protesta, le dieron la autorización a Migración de continuar firmando acuerdos contrarios a las políticas que había dicho el presidente electo Joe Biden. Este acuerdo del 30 de diciembre de 2020 es contrario a las políticas del presidente electo en noviembre, que para esa fecha ya sabíamos iba a llegar a suspender las deportaciones. Es decir, este es un acuerdo de mala fe. Este es un intento por amarrarle las manos al gobierno federal entrante. Es contrario a la transición de poderes y es contrario a la democracia. Es decir, el pueblo escoge una política migratoria de un candidato para ser presidente y la administración actual va y firma el último día del año un acuerdo con un estado antimigrante, con el gobierno del estado antimigrante, y pone una cláusula de terminación que dice que para terminar este contrato se le debe dar 180 días de aviso, 180 días de aviso, 6 meses a la otra parte. Y que el que una parte rechace, es decir, si el gobierno de Biden se sale del acuerdo, los demás siguen válidos hasta que no se den los 180 días del aviso. Esto es terrible. Con un acuerdo de la última hora, habiendo perdido la elección, firma un estado con el gobierno federal para amarrarle las manos al presidente entrante. Esto es antidemocrático. El que pierde se va y entrega el gobierno al que llega, pero también es de mala fe. Ojo, que tenemos que pedir al gobierno de Biden que muestre fuerza, que muestre determinación para decirles: yo gané la elección, era presidente electo y no me vas a amarrar las manos con un acuerdo de mala fe, con un acuerdo intencional para limitar el poder del presidente en el tema de migración. Tomando en cuenta que el estado de Texas había dicho anteriormente que el poder de migración es absoluto del presidente, cuando el presidente era Donald Trump y era antimigrante. Ahora que el presidente es Joe Biden y que da una medida pro-migrante de suspender las deportaciones 100 días, ahora ya no tiene poder absoluto, no tiene ningún poder, porque hicimos un acuerdo en lo oscurito el último día del año, cuando iba de salida el presidente Trump. Nos firmó un acuerdo que dice que por 180 días tiene que seguir las deportaciones si es que se salen, y si no, pues tiene el compromiso con Texas de seguir priorizando la deportación de migrantes. Esto es indebido. Y se ve en otros países. Hay muchas maneras de lastimar al gobierno entrante. Hay países donde llegas y ya no hay ni computadoras, ni escritorios, ni mesas. Se llevan hasta el cable de la pared. Pero eso no es una democracia. Las cortes tienen que garantizar el Estado de Derecho y examinar si estos contratos entre Texas y el gobierno de Estados Unidos son de mala fe para amarrarle las manos al presidente entrante, es decir, si tienen un propósito indebido. Yo creo que el presidente debe llevar este acuerdo a la Suprema Corte del país directamente. El presidente Joe Biden debe pedir la revisión de estos acuerdos
directamente a la Suprema Corte del país, entre él y el gobierno de Texas. Tiene ese derecho a hacerlo. Estos tratados son de mala fe, estos contratos son de mala fe para amarrarle las manos a la administración. En vez de ir a pelear la validez de su orden ejecutiva, deben de votar estos contratos hechos en lo oscurito, en el último minuto, después de haber perdido la elección, con los votos ya contados. Era demasiado tarde para dejar la política migratoria de la siguiente administración. Por eso actuaban como si hubieran ganado la elección, porque seguían firmando tratados, acuerdos, como que eran el gobierno en funciones y lo iban a seguir siendo. Antidemocrático, pero también de mala fe. Y si el contrato está hecho en mala fe, ese contrato puede ser cancelado sin tener que irse a los 180 días de aviso por escrito. Nosotros conocemos ese proceso. En los países de Latinoamérica los abogados se han vuelto expertos en eso, le llaman el tornillo. El tornillo es algo que tú haces no para ganar, sino para ganar tiempo en lo que destraban lo que tú hiciste. Por eso los casos de hipotecas y de familias, les voy a dar un ejemplo similar. Esto no es nuevo. Les voy a dar un ejemplo similar. Me quieren quitar la casa que no es mía, se la voy a rentar a alguien más y el que la renta la va a defender diciendo, no, yo renté de buena fe, a mí me respeta la renta. Y el dueño de la casa dice, oye, pero el que te la rentó no era el dueño. No, yo no sé, yo renté de buena fe, me respetas. ¿Y cuánto pagas? No, cualquier cosa. Ahí está tu dinero. Eso es un acuerdo de mala fe y una corte lo tiene que cancelar. Debe decir, no, a ver, tu cuñado te rentó la casa que no era de él, en vez de entregársela al dueño y te la rentó por cualquier cosa. No, esto es mala fe para evitar que el verdadero dueño tome posesión. Esto es un tornillo. Esto es un abuso del sistema legal. Vamos a quitarlo y devolver esa propiedad. Lo mismo está pasando entre el gobierno de Texas y el gobierno federal. Se les ocurrió la idea nada original de meterle un tornillo entre la función del gobierno federal de las deportaciones, el poder del presidente, usando a un estado y un acuerdo de último minuto en lo oscurito y sin ningún valor sustancial, donde el gobierno federal se obliga a priorizar la deportación de los migrantes. Terrible que hagan esto con un instrumento jurídico, terrible que sea de mala fe. Por favor, que se pida la revisión de estos acuerdos por ser ilegales, por ser de mala fe, por no constituir un verdadero acuerdo entre las partes, sino un intento de amarrarle las manos a la siguiente administración. Necesitamos democracia, necesitamos que el presidente que está en funciones tenga la manera de llevar a cabo sus actividades. Esperamos que se resuelva esto, que regrese la suspensión de deportaciones, pero también que dejen actuar. Imagínense un gobierno que llegara con las manos amarradas en el tema del COVID, que por 6 meses tienes un acuerdo con el estado de Alabama que no puedes tocar el tema del COVID. Y la gente, no, eso no funciona así. Este video lo estoy poniendo aquí en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbanse al canal para ver más temas como este. No pongo esto en el Facebook, no pongo esto en el TikTok. Esto es un tema más a profundidad. Es un tema para los que queremos entender qué está pasando detrás del sistema, qué está pasando detrás de todo esto de migración, por qué no puede suspender el presidente las deportaciones. No es algo que nosotros vayamos a poder hacer, le toca al gobierno federal, pero sí podemos explicar, investigar, saber qué está pasando y darnos cuenta que un contrato de mala fe como esto no le puede amarrar las manos al presidente. Súbanlo a la Suprema Corte, pidan su revisión. Es un acto jurídico de mala fe en el último minuto de una administración que ya había perdido y que no creía que había ganado. Nadie se cree ese cuento y ya vimos lo que estuvieron haciendo. Tornillos, amarres, no, por favor. Bueno, este video es educativo. Aquí en el YouTube este video es para que sepamos más y así voy a seguir subiendo videos de explicar las cosas que a veces parecen no tener ninguna explicación. Yo soy el abogado Luis Gómez Alfaro. Me pueden seguir también para consejos y preguntas en el Facebook como Abogado NY, Abogado Nueva York.
Me pueden buscar en otras redes sociales, suscribirse a este canal para que vayamos viendo juntos las cosas distintas, diferentes del tema de migración, ¿no? Buscándole explicaciones a tanta cosa que a veces no hace sentido.